Muy bien, pues continuamos con el segundo de los comparecientes previsto en el orden del día de hoy, don Pedro Andueza Avero, presidente de ATA Canarias. El señor Andueza es empresario del sector tecnológico y actual CEO de Velorcios Group. Además, a lo largo de su carrera, el señor Andueza ha desempeñado cargos en diversas organizaciones empresariales, en CEPIME, en COE, en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias o en FIGE, desde donde ha impulsado la colaboración entre organizaciones empresariales con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y el bienestar social, llevando a la empresa de la que es CEO a recibir múltiples galardones, incluyendo el Premio PYME en Digitalización e Innovación, otorgado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria y el Banco Santander, y el Premio a la Mejor Empresa de Desarrollo Tecnológico por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Canarias. Para esta comisión se considera muy relevante que tengan participación las organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y también todas aquellas personas que han desarrollado una actividad empresarial relevante en las islas, en garantía además de los derechos que el Estatuto de Autonomía les confiere, teniendo en cuenta el papel que están llamadas a desempeñar en los ámbitos de la concertación social, la participación y la colaboración con las administraciones públicas. En este sentido, agradecemos desde este momento ya su presencia y las aportaciones que va a efectuar para la revisión de nuestro REF. Comenzamos la comparecencia informándole de que tendrá 15 minutos iniciales, ampliables a 5 minutos más, y después de la intervención de los grupos parlamentarios contará con 10 minutos de cierre, ampliables a 5 minutos. Señor Andueza, su turno. Señor presidente, señora vicepresidenta, señorías, comparezco hoy ante ustedes como presidente de ATA Canarias, pero sobre todo como la voz de los más de 145.000 autónomos que forman parte de la espina dorsal de la economía de Canarias. Esta comparecencia tiene para mí un doble valor. Por un lado, la institucional, por la importancia de esta comisión en el estudio de nuestro fuero, y por otro lado, la humana, porque detrás de cada número y de cada medida hay personas y familias. Una región que se merece un marco que compense esas barreras estructurales que supone nuestra insularidad y nuestra lejanía. El régimen económico y fiscal de Canarias, nuestro REF, ha sido y sigue siendo el instrumento central del fuero canario para compensar desventajas, igualar oportunidades y hacer que desarrollar una actividad desde Canarias tenga las mismas condiciones que hacerlo en el resto de España o de Europa. El REF no se basa de ventajas, se basa en equiparar oportunidades y barreras que afrontan quienes, como los autónomos, deciden emprender y crear empleo en nuestras islas. Vivimos en un contexto de transformación económica profunda. La digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, transición ecológica y los cambios en el consumo están redibujando ese mapa productivo del mundo. La competitividad ya no solo depende de un tema de costes, sino de la agilidad, el conocimiento y la capacidad de adaptación. En ese contexto, Canarias afronta un doble reto. Por un lado, nuestras barreras estructurales tradicionales, la insularidad, la lejanía, la fragmentación territorial, y por otro lado, nuevas brechas derivadas de la velocidad del cambio global. Si no actuamos, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Y es ahí precisamente donde nuestro REF debe renovarse y reafirmarse como una herramienta viva que no da privilegios, sino que corrige desventajas, igualando las condiciones para desarrollar esa actividad económica desde Canarias. El REF ha sido una herramienta tremendamente útil y necesaria, pero sus instrumentos deben evolucionar. No hablamos de que el REF haya fracasado, sino de que la economía y las necesidades han cambiado y con ello deben cambiar las herramientas que lo componen. Cuando las herramientas son adecuadas, convergemos. Cuando no lo son, retrocedemos. Y con esa evolución, en esa evolución hay un actor económico que no puede quedar fuera, el autónomo. No como destinatario puntual de alguna medida, sino como parte central del nuevo enfoque del REF. Porque si el REF quiere ser una palanca de desarrollo equilibrado de Canarias, debe incorporar a quienes representa el 90% de nuestro tejido productivo, los autónomos. El autónomo es resiliente, versátil y profundamente arraigado a su entorno, a su tierra. Es transversal a nuestra economía, opera en sectores claves como el comercio, el turismo, los servicios, la agricultura, el transporte, la hostelería o la construcción, y cada vez más en actividades vinculadas a esa economía digital y al conocimiento. Sin embargo, afronta barreras estructurales que limitan su crecimiento.
En muchos casos, dificultades en la financiación, dificultades para tener un respaldo técnico o asesoramiento especializado, incluso para poder acceder a esas ayudas que hablaba antes su señoría, y se enfrenta en solitario a cargas fiscales, normativas, burocráticas, desde la fragilidad de su pequeña estructura. Todo ello desde una posición de desventaja estructural frente al resto del Estado y de Europa. Hoy Canarias cuenta con 145.000 autónomos, una cifra récord. Somos líderes en crecimiento porcentual de nuevos autónomos, con un crecimiento de un 2,4% frente al 1,1% de media nacional. Y hemos liderado también la incorporación de mujeres autónomas en la última década. Todo ello demuestra que Canarias es una región valiente y emprendedora. Según el barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos, 3 de cada 4 autónomos volverían a hacerlo a pesar de las dificultades. El 60% de nuestros autónomos, de los 145.000 autónomos, no tiene empleados. Y de ellos, un 40% afirma que le gustaría contratar con el objetivo de hacer crecer su negocio, aportando más a través de sus impuestos y generando empleo a su alrededor. Pero muchas veces no pueden asumir los costes. Además, debemos recordar que el 90% de los autónomos con actividad económica operan en microestructuras de menos de 9 empleados en Canarias, por lo que muestra una clara predominancia de negocios de tamaño reducido y con alto nivel de exposición y riesgo a cualquier causa a su alrededor. También debemos reflexionar sobre un dato incómodo pero relevante. Canarias presenta el mayor porcentaje de economía sumergida del Estado, cerca del 18%. Y cabe preguntarse con honestidad si esto se debe a una mayor proclividad cultural o es el reflejo de mayores dificultades que afronta quien quiere ser autónomo desde Canarias. La economía sumergida es el gran enemigo del autónomo legal y de nuestra sociedad. Crea competencia desleal, reduce ingresos públicos y amenaza la sostenibilidad del bienestar. Por tanto, hacer más fácil ser autónomo desde la legalidad también es una política contra la economía sumergida. El reto de fondo, sin embargo, está en la consolidación. Hoy la tasa de mortandad empresarial del trabajo autónomo alcanza el 50% en los primeros 3 años de actividad. La supervivencia a medio plazo también es crítica. Como indica la gráfica, los empleadores con 3 a 5 años de media actividad, Canarias pierde un 65% más de autónomos empleadores que el resto del Estado. En cambio, si analizamos los datos en el último año, mientras la media española, los autónomos empleadores, esos pequeños emprendedores que crean empleo, han descendido un 0,38%, en Canarias se caída del 1,28%, es decir, 3,4 veces más que la media española. Con lo cual, estos datos nos enfrentan a una realidad incómoda. Ser autónomo empleador en Canarias es mucho más difícil y si queremos que los autónomos creen empleo, crezcan y generen valor, necesitamos medidas de equidad al resto de España. Todo esto se agudiza en las islas no capitalinas, donde la doble insularidad agrava los sobrecostes, la dificultad de acceso a clientes, proveedores, redes o financiación. No estamos hablando, señorías, de un colectivo marginal, estamos hablando de la forma de vida mayoritaria de nuestra economía productiva. Y si el REF no contempla de manera estructural, seguiremos condenados a una parte esencial de nuestro tejido económico. Nuestra propuesta es clara. El REF debe tener una visión estructural y transversal. No puede convertirse en un instrumento para resolver problemas sectoriales que nada tienen que ver con las barreras estructurales de la insularidad. Tiene que servir a toda la economía de Canarias, especialmente a quienes más dependen de que ese marco fiscal compense sus limitaciones, los autónomos. Cuando el REF no contempla medidas que lleguen al autónomo, está fallando en su función básica, equilibrar el desarrollo económico entre Canarias y el resto del territorio. No se trata de pedir ventajas, se trata de pedir equidad, de garantizar de quien emprende desde la aldea, desde Teguise o desde la frontera, tenga las mismas oportunidades que quien lo hace desde Madrid o Múnich. Quiero también poner en valor el trabajo del comisionado del REF y de su equipo técnico, que han realizado un esfuerzo riguroso y valiente por aportar datos objetivos, estudios sólidos y diagnósticos independientes para fundamentar las decisiones que Canarias necesita tomar. En un tiempo donde las ideologías a menudo se imponen a la evidencia,
Su apuesta por el dato como herramienta de toma de decisiones debe ser reconocida y apoyada. Gracias a su trabajo hoy tenemos una hoja de ruta que permite identificar las brechas estructurales, cuantificar su impacto económico y proponer soluciones concretas. El dato, señorías, es el oro del siglo XXI y el dato que tenemos hoy no deja lugar a dudas. Canarias necesita ajustar sus instrumentos fiscales y económicos para no quedarse atrás. Y esto pasa inevitablemente por incorporar a los autónomos a la arquitectura real del REF. Si partimos de que el REF tiene como objetivo fundamental corregir desigualdades estructurales y compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y la lejanía, entonces los autónomos deben estar en el centro de su diseño y aplicación. Proponemos 3 medidas concretas, viables y alineadas con la filosofía del REF que ayudarían a mejorar la competitividad y reducir el abandono de actividad y aumentar la aportación de los autónomos a la economía de nuestras islas. La primera medida sería la aplicación del IJIC franquiciado hasta los 85.000 euros. La Directiva Europea 2020/285 permite a los Estados miembros establecer un régimen especial de franquicia para autónomos con ingresos anuales por debajo de 85.000 euros. Esta medida ya ha sido aplicada por varios países europeos y está plenamente justificada en el contexto canario. En Canarias su aplicación permitiría a más del 70% de los autónomos quedaran exentos de declarar y repercutir IJIC, lo que supondría una reducción significativa de su carga administrativa, burocrática y contable, un incentivo real a la reducción de la economía sumergida, un impulso al consumo local al reducirse el diferencial entre precios entre autónomos y economía informal y, sobre todo, más tiempo y recursos disponibles para dedicarse a su actividad y crecer. Esta medida es legal, técnica y fiscalmente viable y su impacto sería especialmente relevante en autónomos de islas no capitalinas de sectores de bajo margen o alta competencia desleal. Medida número 2, ampliar la exención del IJIC por inversión a personas físicas. Actualmente el artículo 25 de la Ley 19/1994 permite eximir del IJIC a las inversiones realizadas por personas jurídicas, es decir, sociedades limitadas o anónimos. Sin embargo, los autónomos, personas físicas, la mayoría quedan excluidos. Esto es una injusticia fiscal que penaliza a quienes están invirtiendo en sus propios medios de producción, herramientas, maquinaria, software de un local, reforma de un local, tecnología, vehículos comerciales. Esta medida debe premiar la inversión productiva, no discriminar la forma jurídica. Equiparar este beneficio a autónomos o a personas físicas supondría estimular la profesionalización y la modernización de la actividad del autónomo y favorecer la revalorización del tejido microeconómico. Es una medida simple y de gran impacto transversal sobre miles de autónomos que no se plantean crear una sociedad limitada simplemente por razones fiscales. Medida número 3, deducción en el IRPF para autónomos que tributan en Canarias. Esta propuesta técnica planteada por el comisionado del REF incluye una deducción gradual en el IRPF de hasta el 60% según los ingresos, para los rendimientos obtenidos en Canarias. No se trata de una bonificación arbitraria, se basa en el principio fundacional del REF, compensar las barreras estructurales derivadas de la lejanía, la fragmentación territorial y el sobrecoste que tiene emprender en Canarias. Extender esta deducción al colectivo de autónomo tendría múltiples beneficios directos. Aumento de una renta disponible que impacta de forma inmediata en el consumo local, mejora la liquidez de pequeños negocios, especialmente en un contexto de incertidumbre, costes crecientes y cambios, incentivo a la formalización, reduciendo el peso de nuestra economía sumergida. Y también el efecto llamada, cómo no decirlo, del retorno del talento canario que hoy en muchas ocasiones reside fuera por razones fiscales y de mejores oportunidades económicas. El coste fiscal estimado de esta medida se sitúa en torno a los 350 millones de euros. Sin embargo, si nos quedamos solo en el coste bruto, estamos ignorando su impacto neto real sobre el sistema económico. Esta medida generaría un efecto multiplicador en el consumo, ya que los autónomos tienen una alta propensión a gastar en su entorno próximo. En nuestra economía, donde el tejido productivo es fundamentalmente local, cada euro adicional de renta puede producir hasta 1,5 euros de PIB inducido, según estudios del Banco de España. Este aumento del consumo genera a su vez más recaudación del IJIC por actividad y de empleo.
Además, Canarias presenta una de las tasas más elevadas de economía sumergida, con estimaciones cercanas al 18%. Una medida como esta premia la actividad formal y reduce los incentivos para operar al margen del sistema, lo que mejoraría la base imponible y la recaudación real. Solo con reducir la economía sumergida en 3 o 4 puntos, el efecto fiscal ya sería significativo. Por otra parte, la medida puede fomentar la consolidación de la actividad autónoma y la transición hacia autónomos que puedan contratar ese 40% que antes hablaba, con ese impacto en las cotizaciones sociales y la creación de empleo estable. Por todo esto, el impacto neto de la medida no debe calcularse únicamente como el gasto fiscal, sino como una inversión económica con retorno positivo en términos de recaudación, crecimiento económico y cohesión social. No se trata de dar más, sino de equilibrar lo que cuesta emprender en Canarias. Por tanto, esta deducción no solamente es técnicamente viable y legalmente defendible dentro del marco del REF, sino que es una herramienta clave para impulsar la competitividad, la formalización y el desarrollo económico real de quienes deciden emprender en nuestra tierra, reduciendo las diferencias de desarrollar la actividad entre un autónomo de Canarias al resto del territorio. Señorías, comparezco hoy para trasladar una idea sencilla pero profunda. Canarias necesita un REF que funcione para todos los que crean valor, y eso incluye, sin lugar a duda, a los trabajadores autónomos. El autónomo no compite con la pyme ni con la gran empresa, forma parte de una misma cadena de valor, da servicio a pequeñas y medianas que a su vez se nutren y colaboran con grandes empresas. Así se construye la economía, así se genera empleo, así se mueve nuestro territorio. Por eso el régimen económico y fiscal no puede dejar fuera a quien sostienen esa base. No puede ser un instrumento que solo llegue a una parte del tejido productivo. Debe tener una mirada transversal que entienda que el desarrollo se construye desde abajo hacia arriba, conectando esfuerzo y capacidades. El REF no es una concesión, es una herramienta de justicia territorial. Y si aceptamos que ser autónomo en Canarias cuesta más, entonces debemos compensar esa desigualdad desde un diseño fiscal y económico. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de equidad, de cohesión y de eficacia. Por eso, las medidas como la deducción del IRPF, el IGI franquiciado y la exención del IGI para inversiones de autónomos no son reivindicaciones corporativas, son palancas concretas de desarrollo económico, de empleo local, de modernización de tejido productivo y de sostenibilidad social. En definitiva, señorías, si queremos que una Canarias más competitiva, más equilibrada y más justa, el REF debe estar al servicio de toda su economía. Y eso incluye a quienes madrugan cada día, abren la persiana de su negocio, crean empleo y aportan desde la base. Hagamos del REF un instrumento integrador, un REF de avance para Canarias, un REF que mire a todos los que hacen Canarias cada día. Muchas gracias. Gracias, señor Andueza. Pasamos al turno de intervenciones de los grupos. Por el Grupo Mixto, señora Costa. Gracias, presidente. Gracias, señor Andueza, porque habíamos hablado mucho en esta comisión del REF, pero nos habíamos olvidado a una de las grandes patas de nuestra economía, que son precisamente los autónomos. Por eso le agradezco su comparecencia hoy aquí. Además, ha traído algo muy importante. Me imagino que el apartado número 1, cuando hablaba de la exención, se refiere al régimen especial del pequeño autónomo, que ahora mismo está cifrado en 30.000 euros, para no presentar, sin quitar el resumen anual que sí tienen que presentar, para saber si superan o no los 30.000 euros. Creo que es importante que expliquemos que cuando un autónomo que está acogido al régimen especial del pequeño autónomo, que no pasa de 30.000 euros, pues tiene esa exención de esa franquicia fiscal, no estamos hablando de que gane 30.000 euros, estamos hablando de que su cifra de negocio es de 30.000 euros. Luego vamos a ver qué beneficio le queda. Usted está poniendo una cifra ahí que cualquiera se podría escandalizar, pero eso no es el beneficio. Esa es la cifra de negocio que tiene un autónomo. De 30.000 euros vamos a ver qué le quedaría. Por lo tanto, subirlo a la cifra que usted plantea no es ninguna locura. Es darle la posibilidad a la mayoría de autónomos de nuestro país a que puedan tratar de tener una cifra de negocio acorde para que puedan quedarse fuera sin tener un beneficio desorbitado, porque a veces tener una cifra de negocio a lo mejor en un bar de 200.000 euros a lo mejor implica que esa persona va a tener un salario de 1.000 y poco. No estamos hablando de que muchas veces esas cifras de negocio se correspondan luego con un beneficio, luego una vez deduce todos los gastos exorbitados, como muchos podríamos creer. Por eso también quiero precisar esa medida que yo sin duda apoyo. También le quería preguntar, que creo que ha hecho alguna referencia, qué medidas podríamos implementar para los autónomos en las islas no capitalinas. Usted sabe lo difícil que es abrir todas las mañanas la ventana,
de cualquier negocio en nuestra tierra, en Canarias, pero imagínense en las islas no capitalinas donde tienen que luchar con una doble y triple insularidad. Por eso no sé si puede hacer alguna medida o anunciar alguna medida específica. También me parece muy interesante la de los tramos del IRPF, me parece muy interesante aquellos autónomos que estén radicados en Canarias, pero si pudiera añadir alguna medida específica para los autónomos que tienen su actividad en islas no capitalinas. Muchas gracias. Gracias, señora Costa. Por el Grupo Vox, señor Nieto. Gracias, presidente. Señor Andueza, buenos días. Le he estado escuchando atentamente y ha dicho 3 veces la cifra 145.000. Cuando usted tomó posesión del cargo, si no recuerdo mal, hablamos de 138.000 autónomos. Significa que en un par de años 7.000 nuevas adscripciones al régimen autónomo. Eso es una, corríjame, pero yo creo que eso es una de las muchas manifestaciones de la potencia que tiene este sector y sigue siendo el gran desconocido. Lo que aportan los autónomos a la economía, al tejido empresarial, etcétera, por lo cual es de justicia que el nuevo REF que podemos más o menos limar desde esta comisión los tenga muy en cuenta. Es de justicia y necesario para la supervivencia del entramado que tenemos en Canarias. No se nos esconde que entre autónomos, pymes y micropymes se genera el 90% de la economía, el PIB de Canarias, etcétera. Le damos muchas vueltas a las grandes empresas, ese 10%, y nos olvidamos del 90%. Hace unos meses visité en Gran Canaria una maestra quesera con 4 empleadas y le pregunté, si usted tuviera que tener un nuevo empleado, ¿a qué lo dedicaría? Me dijo, sin duda, a burocracia. Estamos muertos a papeleos, burocracia, por lo cual esa demanda es perfectamente válida, actual, y algo tendríamos que hacer, pero desde el REF, desde luego, va a ser bastante difícil acometer ese toro. Pero me gustaría recoger, que usted lo ha dicho, recoger y ponerlo encima de la mesa, pues para que nos siga sonando y a ver qué podemos emplear respecto a las propuestas que ha hecho usted. En primer lugar, agradecerle concretar la situación, porque aquí se puede llegar a hablarle muchas ideas genéricas, pero luego lo vamos a concretar. Pero de la segunda y la tercera estoy absolutamente conforme, me gusta muchísimo. Yo tengo dudas respecto a la primera, la franquicia. Ha dicho el anterior portavoz, ha dicho que efectivamente hay que diferenciar entre volumen de facturación y margen de beneficios. Es importante, que es una cantidad, pero tenemos una mala experiencia, que es la actual franquicia que existe para comienzo de unas actividades y pasar ahí. La exención de IJIC no ha repercutido en una mejora de los precios, simplemente han unido los precios. Desde Vox pensamos que es mucho más útil bajar todo el IJIC general, el tipo general, a toda la sociedad, que afectará a autónomos, pero también a pymes, micropymes, y dará más liquidez al mercado, metiendo todas esas ventajas que usted ha dicho, pero metiéndolas para todos, no solamente para los autónomos. A ver si esa promesa electoral, estamos en mitad de legislatura, pues algún día la cumplen. Muchas gracias. Gracias, señor Nieto. Por el Grupo Nueva Canarias, Bloque Canarista, señora González. Gracias, presidente, señorías. Señor Andueza, darle las gracias por su comparecencia en esta comisión para modificación del REF. Yo sinceramente tengo que decirle que entre todo lo que usted ha contado y lo que incluso dicen representantes de la Asociación de Trabajadores Autónomos, pues hay una diferencia. Y le voy a leer cuestiones. O sea, Canarias se ha convertido en un destino para autónomos y nómadas digitales por sus ventajas fiscales. Ostenta uno de los mayores crecimientos de autónomos. Crecimiento récord del 2,97% del número de autónomos y un REF en constante evolución. Le hablo de una noticia del mes pasado, abril de 2025. No es casualidad que el archipiélago canario cuente con una de las mayores tasas de crecimiento de afiliados al RETA de toda España, gracias a un entorno económico en crecimiento, incentivos fiscales únicos y una red de apoyo sólida. Según el OBECAN, en marzo del año 25, el número de autónomos afiliados en las islas alcanzó 150.335, un incremento del 2,97 que nombré. Esta tendencia positiva que se mantiene desde hace más de un año refleja el interés de muchos emprendedores
por estar en las islas. Canarias es la región que más crece de España en nivel de creación de autónomos, no solo por las ventajas fiscales, sino también por medidas como la tarifa plana de la Seguridad Social, la cuota cero, que permite que lanzarse a emprender no sea tan costoso para los nuevos emprendedores. O sea, en definitiva, la realidad es que los incentivos económicos marcan la diferencia entre Canarias y el resto de las comunidades autónomas. Pero voy a más. Este tipo de medidas, las del REF, incluso las de la cuota cero, junto con un abanico más que el Gobierno de Canarias da de ayudas diseñadas precisamente para facilitar la vida de los autónomos emprendedores, dicen los representantes de los autónomos que es una de las razones por las que se puede estar espoleando las afiliaciones al RETA en Canarias. Que tenemos herramientas potentísimas en el REF. Una es la imposición directa, hablamos con respecto a España, obviamente, la imposición directa favorable, o sea, el 21 en Península frente al 7 general en Canarias, y la reserva para inversiones de Canarias, que en el caso de los autónomos se traduce en una reducción del 80% del rendimiento neto del IRPF, o sea, según confirman los técnicos autonómicos. Entonces, sí, yo sé que pedir es fácil, pero está bien pedir mucho, pero el REF es muy importante, es fundamental para nosotros, pero no puede ser el que solucione los problemas de la humanidad. Y en este momento, donde con toda la situación que está pasando en Europa, tenemos que estar muy vigilantes de otras cosas de Europa, y porque el REF está en Europa. Usted habla del tema de la franquicia del IJIC, pero que parece que solo repercuta a IJIC, pero soporta IJIC. Entonces, no sé cuál es la diferencia en la que usted está hablando, o sea, porque es que si no declara, no hace liquidación porque la franquicia es mayor, entonces tampoco va a hacer la liquidación del IJIC que soporta. Y por otra cuestión, con la deducción del IRPF, ya le digo yo que no estoy de acuerdo en absoluto, porque para equipararlo con las empresas, con las sociedades anónimas, es que la RIC, por ejemplo, que es en lo que los beneficios fiscales de las sociedades anónimas o limitadas utilizan pues para pagar menos impuestos, también lo pueden hacer los autónomos. Yo, o sea, no le niego lo que usted pretende, Vaya concluyendo, me parece bien, pero de verdad creo que muchas de las cosas existen. Gracias, señora González. Por el Grupo Popular, señor Ester. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Andueza. En primer lugar, decir que desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos claramente a los autónomos y sabemos que son un pilar fundamental dentro de la generación de empleo y de economía dentro de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Por lo tanto, habrá discursos que dirán, o que, sobre todo de otras fuerzas políticas, que dirán lo contrario o los vean como un peligro para la economía y para el trabajador, y no es así, al contrario. Creo que usted ha puesto un punto claro, que es la importancia que tienen los autónomos y que dentro del nuevo régimen económico fiscal, dentro de ese régimen económico fiscal que estamos trabajando, deben tener una presencia mucho más potente. Este Gobierno, está claro, el actual Gobierno de Canarias está apostando por los autónomos. Ya tenemos 145.000 autónomos con numerosas medidas. Y eso es evidente y está claro ahí. Pero aparte de eso, está claro que el régimen económico fiscal siempre se ha basado, y usted también lo ha querido decir así, entiendo, en empresas, en grandes inversiones, pero hay que ir abajo, al del día al día, al de los 145.000 trabajadores que abren las persianas todos los días, que generan empleo, no solamente para ellos, sino hacia los demás. Y para eso hay que tomar medidas. Por lo tanto, es un tema de justicia económica el que aquí en Canarias, para compensar esa lejanía con el resto del territorio, tengamos que nuestro régimen económico y fiscal sea también competente para los autónomos. Por lo tanto, no solamente está la creación de empleo que debe hacer y fomentarlo a través de no solamente las asociaciones, los trabajadores autónomos y el Gobierno de Canarias, sino que el régimen económico y fiscal debe acompañar al autónomo a lo largo de su trayectoria para que no
veamos dentro de 3 años que esa empresa cierra. Por lo tanto, el régimen económico y fiscal, ese REF, debe seguir acompañando y guiando y dándole medidas a ese autónomo para que no sea un fracaso, sino continúe siendo un éxito y siga generando esa economía y ese empleo estable. Yo le quiero preguntar una cosa, tema también de la burocracia, creo que es importante. Yo no sé cómo lo ven ustedes desde su punto de vista como autónomos, pero tenemos dentro del REF 2 instrumentos también importantes que están aquí, que son la zona CEIC, la zona franca. La zona franca, que tuve el honor de presidir, nos veíamos luego muchas veces obstaculizados porque hay muchas administraciones por medio. Está el puerto, está el Gobierno de España, etcétera, y muchas veces esa maraña burocrática de varias administraciones colapsaba o dilataba en el tiempo el generar una empresa o incluso a pequeños autónomos tener sus propios negocios dentro. Yo me gustaría preguntarle sobre esa línea también, porque no solamente con esos incentivos fiscales que usted ha puesto sobre la mesa, en los cuales son algunos de ellos, la parte burocrática creo que sale fuera de lo que es el régimen económico fiscal, que tenemos las mejores ventajas competitivas a nivel europeo, está claro, pero muchas veces chocan con una maraña que entendemos que es complicada. ¿Cómo lo ve usted en la actualidad también ese perfil o ese lado? Muchas gracias. Gracias, señor Ester. Por el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán. Gracias, señor presidente. Bienvenido. Vamos a ver. Primero, dejar fuera de toda duda, por si acaso empezamos aquí con los bailes políticos, de quién apoya o quién no apoya a los autónomos. ¿Vale? Los autónomos forman parte de nuestra esencia económica y, por lo tanto, no hay ninguna discusión en ese sentido. Nosotros apoyamos lo que estabas planteando de que el REF tiene que tener una visión, que en el REF tiene que haber la visión de los autónomos que forman parte de una parte importante del tejido empresarial canario, el 90%. Pero me gustaría saber si coincides conmigo en que también necesitamos empresas fuertes. Es decir, que es un mix en el que ambas cosas tienen que convivir. Y que, ¿cómo verías el tema de que lo que ahora son autónomos, pero que tienen capacidad y potencia para pasar a lo que denominamos pequeñas empresas, me parece una vía que también deberíamos intentar fomentar, no solamente el que el autónomo se quede siempre en la vía del autónomo, que esto también es importante, y desde ese punto de vista, de las cosas que se han comentado, me gustaría ver la visión que hay sobre lo que son las ventajas competitivas que, al entender de ustedes, existe de Cádiz para arriba. Es decir, oye, es que estas medidas son más beneficiosas en la península o incluso en otros países de Europa, porque también estamos hablando de esto, que en Canarias, ¿no? Y por otra parte, ¿cuáles son las desventajas competitivas que hay de ser autónomo en Canarias? Es decir, estoy hablando de lo que debería ser igual para todos y cuáles serían, que es el objetivo del REF, cuáles serían las desventajas competitivas que podrían ser soportadas en el régimen económico y fiscal. En cuanto a las medidas, también hoy estamos en una comisión de estudio del REF, pero también hay que tener en cuenta de lo que debería ser el paquete exclusivamente del régimen económico fiscal, con otras medidas que también se han comentado ahora por aquí, que están fuera del marco del REF, ¿no? Desde el punto de vista que son las ayudas ordinarias, porque hay cambios legislativos en el ámbito del Estado, cambios legislativos en el ámbito de la de la comunidad autónoma, y que no necesariamente, que pueden ser ventajas para los autónomos y no necesariamente tienen que entrar a competir o entrar en confrontación con lo que es el régimen económico y fiscal. Ahí me gustaría también saber cómo ven ustedes este tema de que, aparte de los REF, pones el acento en otras medidas que también deberíamos tener en cuenta de forma paralela a lo que puede ser la modificación del REF, ¿no? Más allá de las 3 concretas que has comentado, de IGI franquiciado, ampliar la cesión del IGI o la reducción del IRPF autónomo en Canarias hasta un 60%. Gracias, señor Barragán. Por el Grupo Socialista Canario, señora Raya. Gracias, presidente. Bienvenido, señora Duesa, y gracias por su exposición.
en esta comisión, que no pretende otra cosa, sino que evidentemente estudiar todos los flancos que se nos quedan pendientes en la transformación que ha tenido la sociedad a lo largo de estos años y, por lo tanto, en una renovación del futuro REF. Y, evidentemente, el tejido productivo, como usted bien decía, de los autónomos, es una parte fundamental. A mí sí que me llama la atención, fíjese, de su exposición, que ponga en valor el crecimiento de esos 138.000 a 145.000 autónomos, que hable de una región valiente y emprendedora, pero que además reconozca que la inmensa mayoría no puede generar empleo. Son, al final, autoempleados. Y que lo que queda de ahí tiene menos de 9 trabajadores. La economía sumergida es un problema, por supuesto que sí, en esta tierra, pero también es un problema, y se lo pregunto como miembro de ATA y además como CEO, también es un problema generar empleo de poca calidad, trabajadores pobres, pero me preocupa, o a mi grupo parlamentario también le preocupa, que se genere autónomos pobres, porque creo que eso también está pasando. Y me parece que no hay demasiadas diferencias entre un autónomo pobre de Canarias con un autónomo pobre de Extremadura o de Córdoba. Hay regiones en España que tienen muchas dificultades. El REF actual contempla ya, como decía la compañera de Nueva Canarias, algunas medidas a las que podrían acogerse si realmente se propiciara ese impulso para que los autónomos actuales tuvieran una capacidad de crecimiento. Pero nos llama la atención que las medidas que usted propone, además, amparadas en compensar barreras, bueno, en Canarias hay IJIC, en el resto del territorio peninsular hay IVA, ahí hay una diferencia. Usted habla de retorno del talento canario porque no vienen, porque las medidas fiscales no son las adecuadas. Yo ahí eso no lo comparto. Creo que no vienen porque no hay una oportunidad real, porque invertir en Canarias, porque a lo mejor usted propone 3 medidas fiscales: IJI fraccionado, IJI para personas físicas, deducción de IRPF de un 60%, y cuando quitemos esas ayudas fiscales, ¿los autónomos van a tener capacidad de supervivencia o las propone de manera permanente en el tiempo? ¿Y qué propone usted desde su organización para que esos autónomos que ya existen con el REF sean más competitivos? Porque sí que nos llama que hace 3 propuestas, las 3 son fiscales, pero no hay ninguna que vaya en aumento de la brecha digital, que fue como usted empezó su intervención, en formación, a lo mejor habría que dar ayudas para hacer estudios de viabilidad de empresas. No hay ninguna, o sea, en las 3 medidas que nos propone, no hay ninguna que vaya destinada a mejorar la capacidad competitiva de los autónomos actuales, sino a beneficios fiscales, que son pan para hoy y hambre para mañana, porque desde el momento que se caigan esas ayudas, si no hay un sostén económico que los haga crecer como actividad, usted también como yo sabe que están condenados. Entonces, yo le pregunto, como organización, ¿qué medidas cree que se deben incluir en el REF que les permita crecer en la actividad y que sean más competitivos para que esos jóvenes y ese talento que está afuera pueda venir porque entienda que hay una oportunidad real? Muchas gracias. Gracias, señora Raya. Pasamos ahora ya al turno de cierre del señor compareciente por tiempo de 10 minutos ampliables a 5 minutos más. Señor Andueza. Muchísimas gracias, señorías, por las preguntas y por el interés en esta materia. Voy a intentar, porque no estoy muy puesto a la hora de tantas preguntas, de poder contestar a todos y haber apuntado correctamente las dudas. Bien, con respecto al IJIC franquiciado, que nos preguntaba su señoría, efectivamente hay una diferencia con respecto a lo que es el margen de las operaciones o los ingresos reales que tiene un autónomo
frente a su actividad económica. Aproximadamente la media de la actividad económica pues puede estar en un 5% de la actividad. Va a haber una gran diferencia en función de aquellos autónomos que prestan servicio, donde sí es cierto que esa prestación de servicio, pues el IGIC impacta de una manera mayor a aquellos que lo que hacen es una compraventa de productos y por lo tanto el impacto solamente está en el diferencial que hace que sea de mucho menos impacto para sus ingresos reales. En cualquier caso, los autónomos ya cotizan por ingresos reales y por lo tanto vemos en esos ingresos realmente su rentabilidad y la rentabilidad que están llevando a sus familias o negocios. No es lo mismo, hablaba de las medidas en las islas no capitalinas, pues al igual que en el cine o al igual que en otras medidas que tiene el REF, consideramos que las islas no capitalinas deben tener un porcentaje mayor de incentivo, por ejemplo en el caso de la deducción de IRPF, para reducir esas brechas. Consideramos también, y eso no en el ámbito del REF, sino fuera del REF, que debemos hacer un trabajo también en un observatorio del trabajo autónomo, porque nos faltan todavía muchos datos, sobre todo en islas no capitalinas, con respecto a datos, por ejemplo, como lo que antes indicaba, ¿no? Oye, nos preocupa cómo estamos perdiendo autónomos empleadores que son la base de nuestra economía, como decía usted, señoría, no solamente autónomos individuales, sino aquellos que ya empiezan a crecer y a consolidarse y empiezan a contratar. Pues nos preocupa de que esos autónomos pues se estén perdiendo y que se hagan en mayor medida en Canarias. A diferencia de la creación de nuevos autónomos, que sí es cierto de que estamos liderando el crecimiento nacional, pero en cambio, cuando hablamos de esa consolidación, cuando hablamos de esa evolución del autónomo que pasa de ser un trabajador individual a tener una microempresa y después cómo eso evoluciona, pues estamos viendo cómo en Canarias decrece en mayor medida frente al resto del territorio. Hablábamos de las dificultades en esa consolidación, y las dificultades en esa consolidación, muchas veces tiene que ver con la capacidad. Hablábamos de autónomos pobres, es cierto, es decir, hablamos de que un 20% de los autónomos no cogen vacaciones porque no pueden dejar de facturar. Hablamos de que un porcentaje importante de los autónomos trabajan más de 52 horas semanales y hablamos de que hay muchos autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, tenemos que hablar también de esas condiciones que tenemos que pensar también en la consolidación y en el crecimiento de esos autónomos como una medida de ayuda, porque también son una parte fundamental de nuestra sociedad. El coste, hablábamos también de la burocracia. Mire, la burocracia, según nuestro barómetro, según nuestros análisis que hacemos continuamente, entrevistas a los autónomos para conocer cuáles son sus dificultades, hablan de la burocracia como una de las 5 principales retos a los que se enfrentan, riesgos. Hablamos de que el Boletín Oficial del Estado tiene más de 1 millón de páginas al año. Eso, si pusiésemos una página desde aquí a la costa de Cádiz, no pisaríamos el agua. Eso es imposible de poder gestionar para un autónomo o para una pequeña empresa. Estar al día sobre la legislación y sobre la normativa que le afecta. Y además tiene una dificultad que la vivimos además en el COVID, es decir, la imposibilidad en muchos casos de los autónomos de ser asesorados a través de asesores fiscales, laborales o contables, porque la cantidad de autónomos y sus capacidades económicas hacen que estén limitadas a la hora de contratar servicios de alto valor. Me preguntaban sobre la burocracia, zona SEC, zona franca, el uso de los autónomos. Mire, la verdad es que son herramientas muy atractivas, pero de muy difícil utilización por parte de un autónomo que empiece. Mire, los autónomos normalmente empiezan con una inversión media de 12.000 euros, ¿vale? Y basada en los ahorros familiares. Esa es la realidad con la que comienza un autónomo. Por lo tanto, las dificultades a la hora de pasar directamente a ser una pyme que tenga la capacidad de contratar a 4 o 5 personas y hacer una inversión de 200.000 euros, esa es otra fase a la que se enfrenta el autónomo.
Y yo la he vivido en primera persona, es decir, yo recuerdo, y decía usted, señoría, yo me pasé un año, empecé con 18 años y me pasé un año sin cobrar, ¿vale? Gracias a que vivía en casa de mis padres. Después de ese año ya fui capaz de contratar y efectivamente al principio existe pues, dificultades a la hora de contratación, incluso de cobrar y de tener unos salarios dignos. Hoy la empresa en la que comencé como autónomo tiene más de 70 empleados y nos sentimos muy orgullosos de captar talento y de pagar el talento en valor. Pero para eso tenemos que ayudar a las empresas a que puedan crecer y a que se den las condiciones para que puedan crecer. Me preguntaban también las diferencias de Cádiz hacia arriba, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Pues yo creo que es muy importante el tamaño de mercado, ¿no? Nosotros vivimos en una región fragmentada en la que tenemos un mercado limitado a la hora de prestar servicios. Cuando nosotros prestamos servicios y nos tenemos que ir a la isla de enfrente, pues prácticamente solamente para el traslado y llegar a nuestro cliente nos hemos pasado media mañana. Y eso lo conocen bien sus señorías porque viajan con asiduidad. Entonces, esa es una dificultad, ese es un freno, por ejemplo, en el desarrollo de la actividad, ya tanto sea por prestación de servicios, que es mayoritariamente nuestros autónomos, como también en la venta e instalación de productos. También el tamaño de mercado. Estamos en una región en la que no solamente está fragmentado, sino que el tamaño es limitado. No es lo mismo un mercado como es el peninsular, en el que existen muchos millones de clientes y si tienes un producto o servicio que es competitivo, tienes una gran cuota de posibles clientes al mercado que tenemos en Canarias. Y eso también es una limitación a la hora de desarrollarse. Me hablaban de medidas paralelas a la ayuda del REF para autónomos. Por supuesto, hay muchísimas. La formación es una de ellas. Hablábamos antes de las dificultades, hablaba el señor Carlos, de que debemos trabajar y desarrollar una Canarias, quizás no tanto basada en el producto, sino más en el conocimiento, en el servicio, porque eso es una oportunidad para Canarias, pero para ello también tenemos que trabajar el talento, tenemos que desarrollar el talento. Hoy muchas empresas no son capaces de poder contratar a personal orientado a las nuevas necesidades de la transformación del mercado, ¿no? Sobre todo lo que se trata en economía digital, por ejemplo en el sector del cine, sector audiovisual. Tenemos dificultades porque pues el conocimiento avanza muy rápido y Canarias no está a la vanguardia de ese conocimiento. Con lo cual, ese es un reto también que debemos abordar. Me preguntaban que cuando quitemos esas medidas fiscales, ¿qué pasa en el futuro? Pues mire, señoría, mi experiencia personal es que habrá muchos que habrán utilizado esa oportunidad para reinvertir y para crecer y por lo tanto ya no las necesitarán y tendremos, en vez de mire, hay un dato importante, el 0,19% de las empresas canarias generan el 30% del empleo. Es fundamental tener autónomos, una buena salud en los autónomos, en las pequeñas, en las medianas y en las grandes empresas. El 90% de nuestro tejido productivo genera el otro 70% de empleo. Lo que debemos ayudar es que el mayor número de empresas sean capaces de crecer para poder aportar ese valor, aportar ese conocimiento, desarrollar talento, captar talento y pagar ese talento. Y eso lo vamos a conseguir, por supuesto, con ayudas fiscales, porque esas ayudas fiscales son las que son capaces de ahorro y de reinversión, el único modelo que puede tener una empresa para desarrollarse, reinvertir y ahorrar. Espero que haya podido contestar a todas las preguntas y muchísimas gracias. Gracias, señor Andueza. Traslado también el agradecimiento en nombre de todos los miembros de esta comisión. Estamos convencidos de que sus aportaciones y también esta intervención final contribuirá a enriquecer el dictamen de esta comisión. Muchísimas gracias, señor Andueza, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.